Y aquí estamos, iniciando este primer programa de febrero, ya con la presencia de Santiago Chelala, de Yamila Escala, y hoy está con nosotros Leonardo Bassi para presentar un informe sobre las mejores alternativas de inversión de este 2012. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola a todos. Hola. Gracias por estar nuevamente aquí y vamos, como siempre, a comenzar rápidamente con la información que tenemos de esta semana. Y justamente hace algunas semanas la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó una nueva ley que obliga a los propietarios de perros peligrosos a contratar un seguro para cubrirnos contra eventuales daños que pueden provocar estos animales. Yamila Escala nos brinda esta información. Finalmente se reglamenta la tenencia de los perros potencialmente peligrosos. ¿Qué significa esto? Que los dueños deberán asegurarlos con un seguro de responsabilidad civil y deberán hacer un curso de capacitación. 7.000 mordidas por año es lo que registra el Instituto Luis Pasteur, la mayoría mordidas de perro, y esto es solo el 40% de lo que se denuncia, o sea, el 40% denunciado, con lo cual se estiman que son casi 18.000 mordidas que hay al año de perros. Bueno, te comento que vos, como bien dijiste, es algo que sanciona la legislatura porteña, pero que todavía no está publicado en el boletín oficial, con lo cual, atención, todavía esto no entra en vigencia, sería una de las cosas próximas a llevarse a cabo, pero el punto es el siguiente: si usted tiene un perro peligroso, ¿qué significa esto? Bueno, que tiene alguna de las 15 razas que yo les voy a contar ahora rápidamente, para ver contanos si están incluidos o no. Estamos hablando del Staffordshire Terrier, del Dogo argentino y de Burdeos, del Fla brasileño, del Tosa y Akita Inu, bueno, razas que por los que los tengan, muchos los conocerán: Doberman, Rottweiler, Bull Mastil, después Bull Terrier, gran perro japonés, Mastín napolitano también conocidísimo, y el presa canario. No solo si pertenecen a estas 15 razas, también si tienen un tórax con de un diámetro mayor a 40 centímetros, si tienen una musculatura fuerte. Bueno, hay varias pautas. De esos 15 realidad, yo creo que conozco a 2 o 3. Bueno, pero son perros que para la gente que entiende y que le gustan, se han visto bastante en el último tiempo. Y el punto es que, bueno, el que tenga este perro, antes de los 180 días de publicar en el boletín oficial esta medida, tendrán que ir anotarse al registro y tendrán que pasar por las etapas que exige, como si fuera un arma de alguna manera, ¿no? Con el correspondiente seguro de responsabilidad civil. Y esto es, bueno, lo que se viene en materia de un riesgo que en realidad muchas veces quedaba como una suerte de vacío, ¿no? Estamos hablando de un seguro que solo tiene por ahora la compañía Mapfre, pero que no está enmarcado en una ley. Bueno, ahora parece que se viene la nueva reglamentación. Hay que recordar, Yami, que todas aquellas personas que tienen seguros para el hogar, la cobertura de responsabilidad civil del seguro para el hogar también protege este tipo de daños que puede provocar los animales peligrosos. Seguro, ¿no? te estaba hablando a nivel individual el seguro, y por otro lado, esto va a ser algo que va a ser obligatorio, va a ser una ley que va a abarcar solo a los perros peligrosos. Uno imagina que seguramente, una vez que se comience a aplicar esta ley, otras compañías de seguros se agregarán con nuevos productos similares a los que está ofreciendo actualmente la compañía Mapfre. Vamos a seguir ahora con información del sector financiero. ¿Cuáles han sido los sectores económicos que han tomado más préstamos en el 2011, Santi? Sí, una radiografía de los préstamos que se tomaron en el año. Primero les cuento que el 31%, para ser exacto, de los préstamos fueron tomados por personas físicas. Esto incluye tanto préstamos personales como, por ejemplo, financiación con tarjetas de crédito. El 69% restantes fue para las empresas. Y dentro de las empresas de servicios fueron las que más tomaron, el 25% del total de créditos. Principalmente comandado por la administración pública, es decir, préstamos nacionales o provinciales con bancos, que toman las provincias, el 8,6%, y dentro también, por supuesto, de servicios, lo que es intermediación financiera. Ya yendo al sistema de la economía real, al sector productivo, la industria manufacturera tomó el 17,3% de los créditos del sistema en el año. Le sigue la producción primaria, el campo, el agro, 12,4%. Luego vienen varios sectores como el comercio, 7% de los créditos, construcción, 2,2% y servicios de electricidad, gas y agua, 1,5% de los créditos. Como verán, bastante disperso, lo que sí se espera que en 2011 haya menor cantidad de créditos por lo que venimos hablando, ¿no? Cierta desaceleración de la economía. Muy bien, perfecto. Vamos a
comenzar ahora a presentar el informe con las mejores alternativas de inversión para este año 2012. Este informe que va a comenzar a brindar Leonardo Bassi. Bueno, Alejandro, te comento, el BODEN 2015, dentro de los bonos soberanos del gobierno de nuestro país, de Argentina, es un bono que posee, digamos, dos características muy interesantes. Primero, vence antes de los 3 años y es en dólares. Características conservadoras que en un 2012 que se prevé complicado, con crecimiento del mundo inferior a lo que fue en los años anteriores, y las condiciones macroeconómicas de Argentina, que son favorables, con un crecimiento esperado de al menos 4% para el 2012, si acompaña la economía, y aún estimándose un déficit financiero que puede ser entre 1,5, 1,7, una menor cuenta corriente. Aún así el gobierno todavía tiene, digamos, los recursos ordinarios y extraordinarios para poder hacer frente al pago de la deuda. Y en este sentido, este bono es uno de los más atractivos en lo que es la totalidad de bonos argentinos. Repetimos entonces, es el BODEN. BODEN 2015. Ajá. Pero bueno, uno tiene, como siempre decimos, que confiar o tener confianza en que de aquí al 2015 el gobierno va a poder pagar, honrar sus compromisos, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, vamos entonces a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Estamos de regreso y comenzamos este bloque con las consultas que tenemos para hoy. Comenzamos con las consultas sobre el estado de las entidades financieras y comenzamos con la pregunta de Irina, que es sobre la situación del Banco Comafi. Un banco que ocupa el puesto número 18 en el ranking de entidades según la cantidad de depósitos, tiene un patrimonio de 477 millones de pesos, depósitos acumula por 4.034 millones y muestra resultados positivos, en este caso de 58 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el Banco Comafi. Muy bien, también se comunicó Lisandro para conocer la situación del Banco del Chubut. Es el agente financiero de la provincia del Chubut y tiene un patrimonio de 463 millones. Vemos en pantalla que acumula depósitos por 2.406 millones y resultados positivos, 36 millones de pesos según información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para Banco del Chubut. Muy bien, cambiamos de tema para comentarles que hace algunas semanas la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó o aprobó el nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir. Yamila nos cuenta de qué se trata este sistema. Finalmente se aprobó el sistema de licencia única, de alguna manera, si lo podemos llamar así. ¿Qué significa esto? Bueno, reunir los datos de todas las jurisdicciones, valernos de una licencia de conducir que sea desde ya válida en todo el territorio nacional, pero que surja de la misma información, para que una persona de repente no tenga un problema en un lugar del país y vaya a sacar el registro a otro. ¿Para qué? Para poder contar con la información de todo el perfil de la persona, antecedentes penales y todo tipo de situaciones que hacen a disminuir la seguridad, a disminuir la inseguridad a la hora de conducir, en especial en un año que cierra con un saldo no muy favorable en lo que refiere a accidentes de tránsito. Así que bueno, siguen los esfuerzos, especialmente en lo que tiene que ver con el sistema de scoring, la posibilidad de ampliarlo. Esto es el sistema que rige en la ciudad de Buenos Aires respecto de las multas y la disminución en los puntos que genera en la licencia que cada uno tiene. Así que un paso más para la seguridad vial. Esperemos que se pueda llegar a implementar, que se reúnan los registros y que se aplique. Una iniciativa que se viene reclamando hace bastante, que se considera muy importante justamente para reducir la cantidad de accidentes de tránsito que hay en nuestro país. Vamos a cambiar de tema y como consecuencia de los efectos de la crisis internacional y de políticas monetarias y fiscales más contenidas por parte del gobierno, se espera que en este 2012 la inflación se modere, la tasa de inflación baje. A partir de esto, María Larrauri le preguntó al público si comparte esta expectativa y si está preocupada por este tema. Se espera para 2012 una moderación en el crecimiento de los precios debido al impacto de la crisis internacional sobre la economía argentina y a políticas monetarias y fiscales más contenidas por parte del gobierno. Café Financiero le preguntó al público qué espera que pase con la inflación y si se trata de un tema que lo preocupa. Bueno, las cosas no pintan como para que se reduzcan. Están subiendo impuestos, bienes de servicio, obras sociales. Va a haber que trabajar duro para poder pagar todo lo que se viene encima.
incluso todos los bienes de servicio que se retiran los subsidios prácticamente, así que van a tener un costo real. Si la gente no gasta plata, seguramente va a bajar la inflación. El consumo hace que levante. Va a subir, va a estar para mí del orden del 30%, un poquito más que el año pasado, por cómo se están dando los aumentos de salario y cómo sigue la inercia del año anterior. O subir o mantenerse en los niveles extraoficiales de 25%. A mí me parece que no puede subir mucho la inflación. Por ahí se va a reducir un poco, pero seguramente va a haber una inflación alta, 20%. Cuando todo sube el dólar, la gente lo traslada a los precios y vamos a ver cómo termina ajustándose los aumentos de sueldos. Creo que es algo muy importante eso. Si sigue un ritmo de inflación de un 25% es bastante preocupante. Bueno, vemos que el público no es optimista, pero por lo general, como hemos visto a lo largo de los distintos programas que hemos hecho en relación a las expectativas para el 2012, se coincide en que habla una inflación menor en este año que está comenzando. Esperemos que sea el inicio de un proceso que se sostenga en el tiempo y que no suceda lo mismo que en el 2009, que hubo una caída de la inflación en relación al año anterior, pero que después esta caída se revirtió fuertemente al año siguiente, ¿no? Sí, el freno de la economía genera por sí mismo también un freno en la suba de precios. El tema es que es la peor manera de frenar los precios, ¿no? Cuando podría haberse hecho gradual, si se empezaba por ahí algunos años atrás, se están dando estos saltos bruscos, como por ejemplo el tema subsidios y tarifas, que tiene preocupado a la gente, como veíamos recién. Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué sucede entonces. Esperemos que se confirme lo que los analistas prevén. Vamos a ir a una nueva entrega de este informe que inició en el bloque anterior, Leonardo, sobre las mejores alternativas de inversión para este 2012. Bueno, en la misma línea que habíamos hablado antes, bonos en dólares y con vencimientos menores a 3 años. Alejandro, también existen bonos provinciales. Muchos bonos provinciales la gente común en general no los conoce, los inversores no se adecúan y desconfían, digamos, generalmente por falta de desconocimiento, estas alternativas. La realidad es que hay 3 bonos muy interesantes: Ciudad de Buenos Aires 2012, Ciudad de Buenos Aires 2015 y Provincia de Buenos Aires 2015. Son 3 bonos que normalmente suelen tener rendimientos mayores a los bonos soberanos por lo que este sentimiento, esta perspectiva y esta percepción que tienen los inversores en general acerca de que una provincia podría ser más riesgosa que el país. La realidad es que en el contexto actual los riesgos son muy similares a los del país Argentina como un conjunto y los rendimientos suelen ser mucho mayores. Una recomendación entonces interesante. Entonces, tener en cuenta justamente los títulos emitidos por los estados provinciales. Bueno, vamos a ir a responder una última consulta, como siempre hacemos al final de este bloque, sobre la situación de una compañía de seguros. Para Luciano, que nos consultó sobre la situación de la compañía Provincia Vida, esta empresa presenta un activo de 118 millones de pesos, un pasivo de 82 millones, un patrimonio por 35,7 millones de pesos, resultado 828.850 pesos y 12,8 millones de pesos en primas. Informa 39 juicios, con lo cual, con parámetros que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a ir a una nueva pausa. Al regreso va a estar con nosotros Pablo Rojo para analizar lo que se puede esperar en materia económica para este 2012. Está con nosotros ya el economista Pablo Rojo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y vamos a continuar analizando con Pablo Rojo qué podemos esperar en materia económica para este año 2012. Y como he hecho con todos los economistas que nos han acompañado en las últimas semanas, vamos a comenzar justamente analizando qué se puede esperar respecto al nivel de actividad económica, ¿no? Respecto al ritmo de crecimiento que puede tener la economía en los próximos meses. Yo creo que el 2012 va a ser un poco mejor de lo que se espera. Si uno se plantaba en el último trimestre del 2011 y preguntaba cómo iba a ser el 2012, la visión era bastante pesimista, porque la crisis en Europa estaba muy mal, porque la economía brasilera estaba en franca desaceleración y el real se había devaluado con respecto al dólar, último trimestre del 2011, y porque los precios de los commodities habían caído significativamente. Entonces teníamos un mundo complicado. Desde ese momento hasta ahora no pasó mucho tiempo, pero en términos económicos sí aparecieron elementos nuevos.
En primer lugar, pareciera que las cosas en Europa están ordenándose después de las decisiones muy fuertes que tomó el Banco Central Europeo de financiar a los bancos. En segundo lugar, la economía americana está dando muestras de una recuperación importante. Los últimos datos de la economía americana son bastante alentadores, con lo cual por ahí tenemos Estados Unidos traccionando un poco a la economía mundial. Los precios de los commodities se recuperaron. En pocas semanas tuvimos aumentos significativos de nuestros precios. Y Brasil, que tuvo un último trimestre malo, está apuntando a un proceso de recuperación, con lo cual se puede ser un poco más optimista con respecto a la economía argentina. Y me parece, por otra parte, que las decisiones que tomó el gobierno en lo que se refiere a gasto público, subsidios, etcétera, nos ponen frente a un escenario en el cual probablemente tengamos también una macroeconomía más amable. Por ejemplo, en lo que se refiere a la tasa de inflación, probablemente tengamos en el 2012 una tasa de inflación más baja que la del 2011. ¿Imaginás una tasa de crecimiento determinada de la economía? ¿Te animás a proyectar alguna cifra? Bueno, comparada con 2011, la economía en 2012 no va a ser tan buena, porque, en fin, no sé cuánto va a dar finalmente el aumento del PBI, pero en el 2011 la economía argentina creció con mucha fuerza, sobre todo en los 3 primeros trimestres. Por general se coincide, ¿no?, entre el 6 y el 7%. Exacto. Más o menos. Yo no creo que podamos repetir 6 o 7% en el 2012, aunque no es imposible, pero creo que vamos a estar con una tasa de crecimiento cómoda, 3,5%, 4%, 4,5%, que son tasas realmente muy altas, y si la Argentina pudiera mantenerse en niveles positivos durante varios años seguidos, yo creo que eso tiene mucho impacto, por supuesto, sobre la calidad de vida, la inversión y la evolución en general del ingreso de los argentinos. ¿Cómo ves las medidas que se tomaron con respecto a las importaciones, que tomó el gobierno con respecto a eso, y qué perspectivas hay de superávit comercial para el año? Bueno, son medidas que pueden traer efectos sin duda positivos por un lado, pero también un montón de inconvenientes a la economía real. Yo creo que efectivamente no se puede ser ingenuo, la economía internacional está en una situación de transición bastante complicada, ha habido movimientos cambiarios muy bruscos, tanto la Argentina como Brasil van a sufrir el embate comercial de China, de Europa. Y frente a esa situación yo creo que es lógico que el gobierno adopte medidas. Ahora, las medidas que está tomando el gobierno van a exigir un altísimo nivel de fine-tuning, porque cuando uno toma decisiones de carácter macro muy importantes, como someter a todas las importaciones virtualmente a un control previo, bueno, después empiezan a faltar tal o cual elemento, tal insumo crítico en el sector médico, en el sector odontológico, en tal industria muy específica. Y vamos a ver si el Estado argentino está a la altura del desafío de manejar, controlar un nivel tan alto y tan diversificado de productos. Los problemas yo creo que pueden venir por ese lado. ¿Y ves, Pablo, al sector empresario invirtiendo en este inicio del 2012 o lo ves, bueno, esperando a ver cómo se resuelven estos temas de la crisis internacional? Y yo creo que la crisis internacional y sobre todo la incertidumbre que hubo sobre la marcha de la economía mundial y también un poco el traspié que tuvo la economía brasilera en el último trimestre llevaron a muchas empresas a estar bastante cautas. Pareciera que hoy las señales están mejorando en ese plano, aunque nada es definitivo, por supuesto. Pero yo creo que el nivel de inversión va a seguir siendo sostenido como lo fue durante el 2011. Falta de todas maneras que el gobierno dé señales de largo plazo con respecto, por ejemplo, al sector energético, a la provisión de servicios públicos. Ya ha dado algunas señales de corto plazo, por ejemplo, con respecto al sistema de subsidios. Pero, digamos, hay muchas incógnitas que todavía perduran sobre el régimen de inversión que ese sector va a tener. Bueno, YPF está descubriendo importantes reservas que implican inversiones que son muy importantes porque se requieren tecnologías muy avanzadas para poder explotarlas, lo cual va a ser, claramente con este valor del barril en Argentina, va a ser difícil que se pueda acceder a esas reservas de gas o esas reservas de petróleo que están descubiertas, pero que implican la utilización de tecnologías muy costosas. Bueno, todas esas cuestiones quedan por disiparse y yo creo que en el curso del año probablemente se vayan dando señales en ese sentido. Cuanto más rápido, mejor.
Dijiste, Pablo, antes que las políticas fiscales y monetarias más moderadas, ¿no?, que de alguna manera está proyectando el gobierno para este 2012, hacen imaginar un nivel de inflación más reducido. ¿En dónde ubicás a la inflación en este año? Bueno, yo no creo que haya que tener simultáneamente políticas. Yo creo que cuanto más restrictiva sea la política fiscal, mayores son los márgenes que tiene la política monetaria. Y yo creo que realmente lo que necesitamos es una política fiscal ajustada, severa, austera, y una política monetaria muy expansiva. La Argentina todavía carece de crédito, muchos sectores de la economía trabajan con dificultades para acceder al capital de trabajo, a la financiación de mediano o largo plazo. Ha habido muchos avances, pero todavía falta muchísimo más. La economía argentina es la que tiene en América Latina, dentro de los países importantes, el menor volumen de crédito. Entonces no veo la necesidad de políticas restrictivas en materia crediticia. ¿Te estás anticipando una inflación más baja en este 2012? Sí, yo creo que la inflación va a ser más baja en el 2012. En el 2011 impactó mucho en la tasa de inflación el aumento del precio de los alimentos por las mejoras de los precios internacionales. Hoy yo creo que los precios internacionales están en niveles altos pero amesetados, y en la medida en que esos precios no se muevan, creo que vamos a tener una inflación bastante menor que la que observamos en 2011. Por debajo del 20, me imagino. Sí, yo creo que claramente por debajo del 20, en la medida en que los precios de los alimentos, que aumentaron mucho el año pasado, este año estén bastante más quietos. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos vamos entonces nuevamente con este anticipo de las tendencias que vamos a ver en materia económica a lo largo de este año que ha comenzado hace muy pocas semanas. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.